Buenas tardes, ¿cómo están? Uy, veranito ya. Feliz una vez más. Hoy es digamos, es nuestro programa de las 4 de la tarde. Lo vamos a pasar a partir del mes que viene a las 20 horas, porque, bueno, por horario de verano ya, así lo pueden ver más. Y les cuento que estoy tremendamente feliz de tener una vez más a mi gran amiga, psicoterapeuta, Luz Aldívar. Luz, aparte, es una gran consteladora y es una de las personas, por lo menos de las que yo conozco, que mejor hablan y se expresan. Es tremendamente clara. ¿Y por qué la invito nuevamente? La invito a Luz porque me parece que en este momento que estamos viviendo y que nos ayuda y nos da la oportunidad de pensarnos, de reflexionarnos, de observar nuestros vínculos, muchísimos aspectos que sucedieron en nuestras vidas. Y me parece que Luz nos puede dar una mirada enorme sobre esto. Y les digo por qué, porque tengo muchas alumnas, yo me hice la formación de constelaciones, y muchas alumnas preguntan, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Para qué sirven? ¿Si son terapia o no son terapia? Bueno, todo esto, por supuesto, se lo vamos a preguntar a Luz, que lo va a explicar de una manera maravillosa. Y yo voy a dejar los comentarios acá abajo, porque me gustaría que si ustedes tienen alguna pregunta en especial, y yo puedo levantarla porque no la quiero interrumpir a Luz demasiado, me gustaría obviamente planteársela. O sea que muchísimas gracias a todas y a todos por estar y vamos a buscarla, a ver si la encontramos rápido. Yo supongo que sí, por supuesto. Bueno, gracias, gente genial por estar ahí, Viveca, todo el mundo. Wow. A ver, vamos a buscarla a Luz. Acá está. Qué rápido, ya lo encontré súper rápido. A ver, la vamos a estar. Acá está, mira, está conectando. ¡Hola! Hola Tini, ¿cómo ¡Hola! ¿Estás en el estoy jardín? en el jardín? Decidí que, como vos decís, empieza horario de verano, hoy no nos toca, pero el Ah, clima está. Así que, ay, Tashi, qué lindo. Yo te entonces el digo Tashi, tema, que nadie sabe por qué. esto no importa. No importa. Oíme, ¿vos escuchás bien? Sí, yo te oigo lo más bien, vos. ¿Vos escuchás bien? Yo voy a subir un poquito ahí. O- Porque vos Oigo sabés que bien, yo no subo demasiado para que no se acople. yo te Ok, oigo perfectamente, te oigo bueno. perfectamente. Muy bien. Y Bueno, por Luz, supuesto, Luz escucho, querida, dime. el tema de las constelaciones es un tema muy, muy preguntado, por decirlo. Tengo varias preguntas, pero la primera que me gustaría hacer que nos expliques qué son las constelaciones familiares. En sencillo, como vos lo sabés hacer, pero sos una excelente maestra y siempre decís, hay que hablar en el idioma, ¿cómo era? Contame. Bueno, lo primero que voy a decir es que para ubicar un tema me parece requete importante el contexto. Dónde vienen y cómo entran históricamente en la psicología, si querés, o en una forma de ayudar a la gente, o en una nueva mirada de qué es el ser humano y qué necesita, etcétera. Ubicarlo en un contexto de cómo se venían desarrollando las terapias. Durante un montón de tiempo era todo intrapsíquico, eran cosas que pasaban como en la interioridad de las personas, en una cultura que tenemos nosotros que es marcadamente individualista. Entonces la psicología era bastante como intrapsíquica, si lo podemos llamar de esa manera. Después empieza a haber un movimiento que empieza a poner el acento en las relaciones y empieza de una manera histórica que a mí me parece súper interesante. Resulta que había un grupo en Palo Alto, Perdón. California, porque Ujú. nace, y había ahí una clínica psiquiátrica donde internaban pacientes con trastornos serios, esquizofrenias y psicosis en general.
Resulta que mejoraban un montón esos pacientes y cuando volvían a sus casas recaían de una forma tan marcada y tan Opa. inmediata que sorprendió mucho. Y entonces se le ocurre a un grupo de gente, que se llama el Grupo de Palo Alto, justamente, se le ocurre llevar a todas las familias de estos pacientes para observar las dinámicas, para ver si se daban cuenta qué generaba que estas personas eh, fueran de nuevo a esos estados tan indeseables, ¿sí? Y entonces empezaron a ver las dinámicas y los comunes denominadores de las dinámicas familiares de esas familias. Y ahí empieza el enfoque de la mirada interrelacional, como que puede sanar y puede enfermar, ya no es algo que pasa dentro de la cabeza de las personas, ya es algo que tiene que ver con los vínculos. De hecho, y porque creo que es de interés general, lo que más descubrieron que volvía a enfermar a las personas se llamó el doble mensaje. Eran familias en donde al mismo tiempo que te decían te quiero, te lastimaban, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la persona quedaba atrapada en un doble vínculo porque no me puedo retirar porque me quieren y no me puedo entregar porque me dañan. Y ese atrapado en el doble mensaje que crea doble vínculo era una de las causas patológicas. Bueno, Wow. seguimos y de ahí se empieza a extender esto enormemente. Hay distintas escuelas y ya por ahora estoy hablando de terapia familiar sistémica, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasamos de ver a la persona como un individuo a ver a la persona como parte necesaria de un sistema. ¿Y cómo definir Maravilloso. sistema? Sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que generan un todo orgánico. Y si una sola de esas partes cambia su función, se deteriora de alguna manera, se deteriora todo el sistema. Entonces, ¿Nos das un pasamos, ejemplo? ¿Nos das un ejemplo, por favor? sí, sí, ahora te doy un ejemplo, Dale, pero dale. te voy a dar el ejemplo más fácil, que es poner, para entender sistema, en nuestro cuerpo. Eh, nuestro cuerpo es un sistema, sabemos, tiene un montón de órganos que no solamente tienen una función en sí, sino que están relacionados con los otros órganos, ¿sí? Sí, dale. Si cualquiera de estos órganos se enferma de alguna manera o le pasa algo, afecta a todo el sistema. Todos. En las familias pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora después en los ejemplos lo vamos a ver, solo quiero hacer una introducción de la parte de sistemas familiares para después ver cómo nacen las constelaciones, ¿sí? Quiero Entonces, hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta, Luz, porque también le quiero decir a toda nuestra audiencia, sepan que por favor que Luz tiene unos maravillosos podcasts que ustedes la pueden buscar en Spotify, donde es muy interesante reflexiones y explicaciones que ella da sobre muchísimos temas que nos interesan a todos. Y yo hoy, caminando, escuché de vuelta el tuyo antes que empieces directamente con las constelaciones familiares. Me gustaría mucho que nos expliques qué es una familia funcional y qué es una familia disfuncional, que me parece súper interesante cómo lo explicaste. ¿Podría bueno, ser? sí, de la misma manera que un cuerpo funcional es un cuerpo sano y un cuerpo disfuncional es un cuerpo enfermo. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a expresar con síntomas. Entonces, una familia funcional es una familia en donde cada individuo puede desplegar y seguir creciendo y evolucionando con su potencial, que es nuestra tarea de todos, ¿sí? Y al mismo tiempo mantener relaciones que sean funcionales, quiere decir que generen salud y bienestar. La salud acá está entendida en su sentido más amplio, es Sí, física, claro. emocional, espiritual, etcétera, ¿sí? Ujú. Entonces, la familia disfuncional se manifiesta cuando se expresa algún síntoma. Algún síntoma puede ser la depresión del padre o la madre, algún síntoma puede ser el chico que se pelea con todos los amigos del colegio, la otra persona que se enferma sistemáticamente y siempre le pasa algo, el papá que siempre tiene problemas en el trabajo y no puede.
todo esto es porque es parte de un sistema más grande y entonces tenemos que enfocarlo ya no como qué le pasa a este señor o qué le pasa a este niño, sino qué le pasa a este sistema al cual este señor pertenece, a este niño, el sistema donde este niño pertenece. ¿Sí? Entonces ahí es donde vemos esto. Ahora, ya estaban existiendo todas estas formas que tienen variantes en las cuales no voy a entrar ahora, de terapia familiar sistema, que trabajaban en ordenar lo que fuera de la dinámica del sistema según cada escuela, poniendo foco en algo diferente, para que el emergente, que es el síntoma, se pudiera desaparecer y todos los vínculos funcionaran mejor. Entonces, ahora esto ya está ocurriendo, década de 1950, 60, 70, ¿sí?, del siglo pasado, y ahora vamos a ver cómo surgen las constelaciones familiares. Y acá aparece el personaje, la persona barra personaje, que ahora hace un año falleció, que es Bert Hellinger, que es este hombre alemán que nace en 1925. Quiere decir que este señor pasa la guerra en su adolescencia y así, de hecho parece que también estuvo un tiempito, por suerte corto, y cuando termina la guerra se vuelve sacerdote. Entonces es un sacerdote católico que muy inmediatamente va a misionar a África y sobre todo trabaja con los zulúes. Al mismo tiempo parece que también iba a la universidad en Sudáfrica y hacía algunas formaciones filosóficas, etcétera. Pero para mí esto de que estuvo 15 años trabajando con los zulúes, lo poco que sabemos de estas culturas originarias es que le dan mucha importancia a los ancestros. ¿Sí? Entonces, mi idea, esto no es que lo leí ni nadie me lo confirmó, pero mi idea es que eso ya lo traía cuando vuelve a Alemania después de 15, 16 años, deja los hábitos y empieza a incursionar en distintas de las formaciones que había en ese momento en psicología, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, hace terapias de grito primal, bueno, investiga un montón, pero también lo que yo les conté antes, que es la terapia familiar sistémica, que ya tenía mucho auge en muchos países. Entonces, ¿qué es lo que él empieza a hacer? Primero, no es para nada que él tiene una teoría de esto es así y ahora la pongo en práctica. No funciona para nada en él así. Él dice que lo que él va viendo lo llama fenomenológico, que para él quiere decir miro el fenómeno. Y entiendo desde el fenómeno. Y el fenómeno es lo que yo observo en las familias. Ahora, termina eso siendo que es como si fuera ver el sistema familiar actual de la persona, pero ampliado a muchas generaciones. Quiere decir a todos aquellos ancestros de 1, 2, 3, 4, las generaciones que sean, porque empieza a darse cuenta de que eso influye enormemente en lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo lo va viendo? Lo va viendo a través de cosas que van surgiendo en sus talleres. Vos sabés que los primeros libros de él, por ejemplo, no los escribe él, los escriben personas que ven esos talleres, que no pueden creer lo que está pasando, que es muy claro, que no entraba para nada en lo que teníamos, porque todo lo que hacíamos en lo psicológico era, por lo menos desde el terapeuta, trabajando primero con lo que se veía conscientemente. Y esto empieza a funcionar de otra manera. Entonces, de ahí, él va viendo qué hace de nuevo, los sistemas funcionales y los sistemas disfuncionales. Y empieza a hablar de ciertas leyes que tienen que ver con esto. Esto es lo que a mí más me importa transmitir, ¿sí? Me importa transmitir porque esto no tiene que ver con que, vayan a un taller de constelaciones familiares, no, por ahí no, hay pila de gente que no le interesa para nada, no. Tiene que ver con que nos da una mirada que nos sirve para entender a nuestras propias familias y a nuestros propios sistemas. Y por sistemas digo, por supuesto, primariamente el familiar, pero también es un sistema en mi empresa, también es un sistema en otro tipo de grupos a los cuales yo puedo participar.
también equipos de trabajo, etcétera. Entonces se empieza a mostrar que hay ciertas leyes y que cuando estas leyes se cumplen, el sistema funciona, como todos los sistemas, ¿sí? Si Claro, usted un sistema claro, social que tiene claro. leyes, se cumplen las leyes y el sistema es funcional. No se cumplen las leyes y el sistema empieza a ser disfuncional, ¿ok? Entonces, ¿cuáles vamos a ver ahora? Si te parece, ¿cuáles son estas leyes? ¿Por qué? Porque Sí, los por vamos a ver favor, con por algunos favor. ejemplos para que la gente pueda empezar a mirar el propio sistema, ¿sí? Y comprenderlo. Yo soy una convencida de que la comprensión ayuda a que salga lo mejor de nosotros. Claro, Y cuando claro. no entendemos qué nos pasa, nos sentimos impotentes, y cuando nos sentimos impotentes sale lo peor de nosotros. Sale ¿Sí? lo violento, claro, sale lo peor. Exactamente. Claro, Entonces, el claro. solo hecho de comprender, creo yo, me pone en un lugar en donde puedo tener una mirada abarcativa frente a la cual puedo, para empezar, a abrir mi corazón y conectar de otra manera y a veces hacer algo al respecto. Entonces vamos a las 3 leyes fundamentales Sí, que él por trae, favor, que, él dale. trae, que tienen que Me ver encanta, me encanta. con que un sistema sea funcional. La primera ley es la ley que llamamos de la pertenencia. ¿Qué quiere decir? Que cada persona que viene a un sistema pertenece a ese sistema. Parece algo muy obvio, decir, sí, más bien, alguien que viene pertenece. Pero resulta que hay un montón de situaciones en donde hay personas que pertenecen pero son excluidas. Déjame preguntarte algo acá que es muy importante, Luz. Explícanos, yo sé que para vos y para mí que lo sabemos, pero para quien no sabe nada de esto, ¿quiénes pertenecen al sistema familiar? Ok, ok. Antes de Entonces, que nos expliques dale. Dale. la Eh, pertenencia. y quiero aprovechar primero para pedirte que antes de que sea nuestro tiempo, 10 minutos, me avisás porque quiero hacer un mini ejercicio justamente con este tema que Me acabas de encanta. mencionar, que por Dale. eso, bueno, pertenece al sistema familiar, evidentemente, todos los lazos directos de sangre, ¿sí? Mis padres, mis abuelos, mis tíos, ¿sí? Pertenecen a mi sistema familiar, mis hijos, mis nietos, entonces todo lo que se va dando con lazo de sangre, pero también pertenecen al sistema familiar aquellas personas que han tenido una influencia muy importante en el discurso o en el fluir o en el movimiento del sistema, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, no te olvides que Hellinger, a ver, si bien se va de Alemania justo cuando termina la Segunda Guerra, después vuelve y trabaja con un montón de gente que están todos con los resultados de lo que pasaba en la guerra. Entonces, suponete que mi abuelo en la guerra mató a alguien, aunque ni siquiera sabe quién, pero bueno, estaba en la guerra, era jovencito y mató a alguien. Bueno, esa persona que mató queda unida a mi abuelo, digamos, ¿sí? Y Oh, por esa vía pasa, aunque yo nunca me entere ni lo sepa ni nada, igual es parte del sistema. wow. Te doy otro ejemplo. Eh, yo me enamoro de un hombre que estuvo casado antes. La mujer de ese hombre, que a lo mejor ya estaba separada, no importa, pero que tuvo que no estar más en ese lugar para que yo pueda ocupar de ese lugar, también es parte de mi sistema. ¿Sí? O yo me Wow. caso con un señor que tiene 2 hijos. ¿eh? Y la verdad que, estos adolescentes insoportables, no los quiero ver ni pintado. Si no los incluyo en mi sistema, mi vínculo no tiene mucha chance. ¿Por qué? Porque pertenecen. ¿Sí? Pero hay Wow. un O sea, tema mirá. que traigo, que es un tema muy duro y muy difícil, que vos lo sabés bien también, que es el tema de los hijos no nacidos. Porque lo que dice Hellinger es que un alma que viene al sistema y sin ningún juicio de valor, de bien, mal, moral o no moral, no. Estamos hablando de hechos acá, ¿sí? Esa alma venía y a lo mejor tuve un aborto espontáneo. Es un hijo que Sí. tuve igual. Ujú, No nació, pero lo tuve igual. Entonces ujú. era el primero de mis hijos, que lo perdí.
Pero el que nace después no es el primero, es el segundo. Y está bueno que yo lo tome y lo incluya, porque si no hay algo de esa exclusión, fue muy doloroso, no lo quiero ni pensar. Entonces se excluyen del sistema por muchos motivos, generalmente que tienen que ver con el dolor o con la vergüenza. Por ejemplo, antes era bastante común los hijos bastardos. Claro, ¿sí? claro, Son claro. parte del sistema, pero no. Y muchas veces se enteraron los hijos legítimos que había un bastardo en el entierro del papá, por ejemplo, que aparece otro más, o que alguien le contó, o lo que fuere. Entonces, esta inclusión de lo que pertenece es una de las leyes. Entonces, todo eso, a veces con temas vergonzantes como la homosexualidad, por ejemplo. Otro tema, claro, Ni claro. se menciona, ni se menciona. Entonces, por dolor, por vergüenza, por cosas inaceptables, se dan muchas exclusiones. O el tío ese que estafó la empresa y no es más mi tío, moriste para mí, no podés morir para mí. Sigue Te hago siendo una parte. pregunta. Acá pregunta una persona que me pareció interesante. Obviamente entran las exparejas al sistema, ¿verdad? Ahora, ¿dónde divido? ¿Expareja o por ahí alguien? Porque preguntó a alguien si es contacto, si es nada más que un contacto circunstancial. ¿Esa persona Entonces, también entra? a ver, las personas que hayan sido significativas y Ok, que de alguna manera ok, no las respeto y las incluyo, eso entra, ¿sí? ok, perfecto. Entonces, todo eso pertenece a mi sistema. Ahora, uno diría, y creo que está bien que se lo pregunte, pero ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que ir y aceptarle y decirle, no, tengo que aceptarlo en mi corazón? Tengo que decir, sí, así fue. Y esas Ah, son cosas claves que nos enseña Hellinger. Unas cosas mm, claves que nos enseñan las constelaciones familiares, es decir, las dos palabras más sanadoras que existen, que son sí, en el sentido de sí, así fue. Sí, eso me tocó. mm, Sí, esos fueron los padres que tuve. ujú, Y ujú. la otra palabra sanadora es gracias. Y empezamos por otro concepto fundamental acá, que es esto de poder agradecer a los padres la vida que nos dieron. Espera ahí un minuto, quiero contestar, que me contestes esta pregunta que nos mandan acá. ¿Y los ¿Vale? adoptados? ¿Cuál es su sistema? Los adoptados siempre se trabaja incluyendo a los padres biológicos, porque la vida pasó a través de los padres biológicos. Por supuesto que los padres adoptivos son parte del sistema también, porque ellos pusieron el amor y el cuidado, ¿sí? Pero Perfecto. tenemos que incluir, por ejemplo, los hijos adoptados a los cuales se les ocultaba eso, siempre era un tema problemático, siempre generaba mucho trastorno en los sistemas familiares. ¿Por qué? Porque aunque ni siquiera se sepa quién fue el padre de esa criatura, no importa, igual hubo alguien ahí que transmitió a través suyo todo otro sistema al cual este chico pertenece. Entonces, a los padres que adoptan, el consejo siempre es, agradezcan en su corazón a los que generaron biológicamente a este hijo que hoy puede ser de ustedes. ¿Sí? Esa es la inclusión. La inclusión Divino, quiere decir, divino. anda a buscarlo y decirle algo, no quiere decir eso la inclusión. La inclusión es algo mucho más interno y mucho más profundo. ¿Tá? Me Entonces, encanta, Luz. Muy bien. todo esto tiene que ver con esta primera ley, que es la ley de la pertenencia. Y generalmente nos invitan en la formación a mirar todo nuestro sistema y tratar de detectar, ¿hay algún excluido por algún lado? Y si hay algún excluido, sí, me contaron de este tío, sí, porque mi mamá tenía 4 hermanos, pero yo conocí 2, los otros 2 ni idea, nunca se habló de ellos, etcétera. Bueno, averigüen quiénes eran los otros 2, nada más, porque son parte del sistema. Y uno diría, bueno, pero espera, ¿y por qué es tan importante? Y a mí hay una imagen que me gusta, ¿sí? Y la imagen que me gusta tiene que ver con algo que es esencial en constelaciones, que se llama los órdenes del amor. Los órdenes del amor quiere decir, puede haber mucho amor en un sistema, pero si no está ordenado, ese amor no fluye. Entonces, los órdenes quiere decir justamente el cumplimiento de estas leyes.
Esos son los órdenes, ¿sí? Entonces yo me imagino un río de la vida, ¿sí? Me imagino un río de la vida que viene bajando una montaña, y es el río de la vida. Y viene y va aumentando su caudal, y va hacia el mar, y ese es el maravilloso río que transmite la vida. Ahora vamos a imaginar que de repente empieza a haber piedras grandotas en el río, y no fluye igual el agua. Se tiene que ir escurriendo así como puede el agua. Y entonces esa vida, porque el río este es el de la vida, esa vida no fluye con la misma fuerza, no fluye con la misma vitalidad, no fluye con la misma alegría y con la misma amorosidad. Entonces está muy bueno, y parte del trabajo de constelaciones familiares es ir a buscar esas piedras. Es decir, buscar esas piedras y a través de ciertos rituales, que después te explico un poquito la relación que tienen, es como ir removiendo esas piedras, poniéndolas en su lugar para que no estén bloqueando ese fluir. Entonces, este es uno de los temas que nos sirve en la vida cotidiana. Ahora, hablé de orden, y el orden, de paso, constelaciones que lo asociamos mucho con las estrellas, etcétera. La palabra en alemán, según investigué un poco, que es Aufstellung, tiene que ver más Familienaufstellung. con posicionamiento, ubicación. Quiere decir ubicación en el lugar que corresponde. Y entonces ahí tenemos lo que viene, que es la ley, segunda ley, la ley de las jerarquías. Lo que vino antes tiene prioridad. Prioridad no quiere decir mejor, ni vale más, nada, nada, nada. Quiere decir prioridad porque vino antes, ¿sí? Ejemplo, ¿qué vino antes, la pareja o la familia? La pareja. Pero resulta que muchas veces vienen los hijos y nos olvidamos de la pareja. Y entonces parece que tiene prioridad la familia. No es un buen orden, porque primero vino la pareja. Entonces, parejas, sobre todo en cuarentena, familias, todos los que tienen chicos, háganse el hueco de la pareja. Vayan a algún lado, salgan a caminar solos y a charlar, invéntense alguna forma de recordar que la pareja vino antes y necesita un cuidado y una atención, porque sí, lo que vino después, que son los hijos, son más importantes. ¿Saben lo que pasa? Por un lado, los hijos, me da toda la bolilla y todo, pero estoy de inseguro porque ahí arriba no me siento protegido. No siento fuerte este vínculo. Y acá de nuevo, siempre insisto, no necesariamente estoy hablando de los padres que están juntos. A veces sí, a veces no. Pero cuando no están juntos, siguen siendo pareja parental. Y como pareja parental, se necesita que haya un profundo respeto. Y si hay un profundo respeto, eso no daña a los hijos. Y si la pareja está junta a cualquier precio y no hay respeto, eso sí daña a los hijos. Entonces, volvemos al orden jerárquico, lo que vino antes. Cuando hablamos de las parejas ensambladas, también, si yo me caso con un señor que tiene 2 hijos, esos 2 hijos vinieron antes que yo en la vida de ese señor. ¿Y sí? Entonces, si yo no respeto esa prioridad, me estoy poniendo como si yo estuviera por encima de eso. ¿Sí? Desorden del sistema. Ejemplo y otro desorden también es cuando los hijos se ponen en el lugar, son padres de los hijos, ¿no? Hacen de padres de los padres. Exactamente. Claro. Entonces, cuando cualquier hijo, de cualquier edad, de cualquier edad, se cree que está por encima de los padres, o ya sea el chico que está tan desesperado porque su mamá está enferma o a su papá le va re mal en el trabajo y está hablando de plata y lo veo re angustiado, entonces el chico empieza a postergar todas sus necesidades para estar atento a ver cómo puedo complacer a papá, entonces lo empieza a cuidar. Eso desordenó el orden jerárquico. ¿Sí? Pero además, si yo pienso que mi mamá era una idiota y yo soy mucho mejor que mi mamá, también rompí el orden jerárquico, porque me estoy poniendo en superioridad a mi mamá. Y no quiere decir mejor o peor, quiere decir los buenos lugares. ¿Sí? Entonces, eso va a tener que ver con la ley de las jerarquías. También se trabaja en los hermanos. El hermano mayor tiene una cierta prioridad y de nuevo, no le ponemos connotación valorativa.
Sencillamente vino antes. No darle el lugar al segundo como si fuera el primero, que a veces en algunas familias eso Sí, también claro, pasa. claro, claro. Entonces, ahí tenés la segunda ley. Y la tercera ley ¿eh? Es la ley de la compensación, que tiene que ver con la equivalencia del dar y el recibir. Y esta ley se aplica a las relaciones más a la par entre adultos. ¿Por qué? Porque yo a mis hijos les doy y no me tienen que dar de vuelta. ¿Mm? Decimos en ese sentido, los padres dan, los hijos reciben, y la forma que tienen de devolver todo lo que les dieron, obvio no pueden devolver, la vida les dieron primero, y después todo lo demás. Entonces la única forma que tienen es pasando todo eso a otras generaciones. Claro, Esa divino. es la única devolución, no hay un ida y vuelta ahí, ¿sí? Pero sí en las relaciones a la par, sí en las relaciones entre amigos, sí en las relaciones de pareja fundamentalmente. Tiene que haber esta compensación entre el dar y el recibir. Y eso a veces dice cosas como, wow, por ejemplo, no le des a otro más de lo que estás dispuesto a recibir de ese otro. A ver, danos un ejemplo, Te doy un por ejemplo. favor. Te doy un ejemplo. Si ese marido le está dando a su mujer consejos cada minuto, no corresponde que le dé si no está dispuesto a escuchar los consejos que le dé ella. Ajá, muy ¿Entendés? bien, ¿Mm? muy bien, Entonces, ¿por muy qué? bien. Porque tenemos que tener, a ver, esas amigas que son siempre las que están dispuestas a escuchar, a dar una mano, a resolver problemas y todo, pero no se dejan para nada, ni siquiera cuentan lo que les pasa y no dejan que sus amigas se ocupen de darle. Entonces, ¿sabéis qué ocurre? ¿Por qué esto es tan negativo? Porque convierte una relación que debería ser totalmente horizontal a la par, la convierte en una relación de acreedores y deudores. Y las relaciones de acreedores y deudores nunca, nunca son satisfactorias. Claro, En el claro. mejorcísimo de los casos, el deudor tiene un poquito de ambivalencia. Por un lado está agradecido y por otro lado le da un resentimiento tener esa deuda, ¿sí? Entonces tenemos que tener clarísimo la importancia de cuidar esa paridad, llamémosle. Yo siempre a las parejas les digo, la ley primera es la parejidad de la pareja, aunque suene un poco ridículo, ¿sí? Sí, Porque en el pero momento sí. es desparejo. Si yo siento que la pareja es un fueguito y que para mantenerlo encendido yo estoy poniendo leñitas todo el tiempo y mi pareja no, o al revés, eso no respeta esa ley. Claro. Tenemos que poner más o menos la misma cantidad de leñitas. No quiere decir que haya momentos en una pareja que se extienden el tiempo, que no haya momentos en que sí, por ahí yo estoy mejor con mis cosas, me va mejor en mi trabajo, estoy fenómeno en esto, no sé qué, bueno, estoy un poquito más rica que el otro y me toca dar un poquito más a mí, sí. Pero si estoy dispuesta a que en otro momento él va a estar un poquito mejor y me va a dar a mí. Claro, ¿Entendés? claro, Entonces claro. ahí se compensa. Pero es la ley Luz, de compensación adecuada. Luz, estabas hablando y te interrumpí, estabas hablando de algo muy importante también, que era el tomar a los padres, el agradecer a los padres. Esto, por favor, explícalo como vos Bueno, sabés hacerlo. uno de los conceptos interesantes que traen las constelaciones familiares es la diferencia entre recibir y tomar. ¿Mm? Recibir es, vos me das, no sé, me regalas algo y yo lo recibo. Ahí está, y lo pongo ahí, ya está. Eso no es tomar. Tomar es que aquello que recibo lo incorporo, lo reconozco, lo agradezco en mi corazón, lo acepto así como es. ¿Entendés? Es como una actitud más activa, si querés, que recibir, tomar. Okay. Entonces, uno de los temas fundamentales justamente para que este río de la vida de que hablábamos fluya, es esto que llamamos honrar a los padres. Honrar a los padres, que ya lo sabemos desde los 10 mandamientos y todo eso, tiene que ver con tomarlos, en constelaciones sería el concepto, con la idea de los acepto como son. Si yo soy una adulta que todavía me saca cada vez que mi mamá hace algo, ¿sí?
quiere decir que consciente o inconscientemente todavía estoy esperando que sea como yo necesito que sea. Quiere decir, todavía estoy en niña. Si estoy en adulta, sí, habrá cosas que me molestan como de cualquiera, pero no estoy esperando que cambie, es como es, ya está. Un tema, Luz. ¿Cuáles son las consecuencias de esa persona que todavía no puede tomar a sus padres? ¿Cuáles Si vos, son las consecuencias en la bueno, vida de esa persona? si vos vamos a partir de que una de las cosas que vamos a ver acá, que no son solo psicológicas y lo que entiendo y etcétera, sino que estamos hablando casi de vínculos como energéticos, ¿sí? Entonces, Ujú, si la vida me vino de mis padres, ¿sí? Y yo no los acepto, estoy cortando algo del flujo de la claro, vida. claro, Entonces, claro. ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Sí? Para empezar, que no voy a estar con la misma entrega y confiabilidad en otros vínculos afectivos. Por ejemplo, la pareja. Por ejemplo, y una de las cosas más llamativas que hay cuando recién empiezan, Hellinger vino a la Argentina unas cuantas veces, yo Sí. estuve en varios talleres con él y etcétera, y una de las cosas que más impactó de entrada de lo que trajo era que cuando vos ibas a un taller, por ejemplo, ¿no? Y decías, sí, porque yo tengo problemas con mi pareja, y él te miraba y te decía del taller, que después voy a explicar un poquito de qué se trata el taller, decía, elegí a alguien que te represente a vos y a alguien que represente a tu mamá. Y todo el mundo lo miraba como diciendo, perdón, ¿Qué tiene que más, ver mi mamá? claro, más las mujeres que encima psicológicamente nos habían dicho que tiene mucho más que ver con mi papá, el señor que elijo, no elijo, ¿viste? Pero no, acá no tenía que ver con el señor que elijo, no elijo, acá tenía que ver con que en la medida en que yo no dejo abierto ese flujo de vida, no estoy abierto para este verdadero dar y recibir con el Wow, corazón abierto, con la confianza y con la entrega. ¿Mm? Con wow. eso tenía que ver, ¿entendés? Como que es una mirada que entra en otra dimensión, no entra en Totalmente. la dimensión tradicional de la que estamos hablando, ¿sí? Mm, Y ya que mm. estoy hablando de otra dimensión, te voy a traer un concepto que, para una de tus preguntas, ¿qué es psicoterapia o no es psicoterapia? ¿Qué es? Bueno, para empezar, para mí personalmente, psicoterapia es todo lo que le hace bien a la psique. Mm, Entonces, mm. terapia tiene que ver con lo sanador y lo que es sanador para la psique es terapéutico. ¿Tá? Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que es. Pero este personaje que te voy a mencionar ahora, que es un holandés que se llama Dan van Kampenhout, me costó bastante Opa. aprender, este dice que las constelaciones son algo intermedio, fíjate bien, entre la psicoterapia y un ritual chamánico. ¿Mm? Wow. Las personas dirán que es ritual chamánico, ahora voy a explicar un poquitito, ¿sí? Pero quiere decir que tienen algo de metodología terapéutica, sí, en el sentido de que hay un coordinador que es como un terapeuta, que hay que tener una lectura de lo que está pasando, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo es un ritual que invoca otras dimensiones de conciencia. Y Mm. esto es lo que es tan difícil de explicar, porque es lo que se experimenta en el taller, que es absolutamente inexplicable Sí, desde es la increíble. Sí, es desde, increíble. ¿por qué es inexplicable desde la lógica? Mm. Porque la lógica tiene que ver con esta realidad que llamamos realidad. ¿Mm? Y que la gente dice, ¿cómo realidad? Sí, porque no es la única realidad. ¿Mm? Existe esta realidad que es la que la ciencia mide, la ciencia prueba, y es la que percibimos a través de los cinco sentidos. ¿Mm? Esta es la realidad material, del mundo material. Existe otra realidad, quizás otras, pero la que nos interesa ahora es otra dimensión, que hoy, por suerte, la física cuántica, para calmar a los científicos, también lo está explicando científicamente, pero que antes de que se nos diera por la ciencia como si fuera un dios, antes de eso, todos los pueblos originarios sabían perfectamente que existía esta otra realidad. ¿Mm? Toda la mitología tiene que ver, todas las historias de dioses tienen que ver con la existencia de esta otra realidad, los arquetipos, todas esas cosas que escuchamos. Y esa otra realidad, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque es una realidad
atemporal. No está en la línea del tiempo. Y nosotros ¿Nos das un ejemplo, Luz? Danos un ejemplo a la audiencia. Dale un ejemplo. Bueno, antes de darle el ejemplo, les voy a dar una imagen, si te parece. Dale, Que esa perfecto. imagen que ya me la has Yo oído te decir. hago preguntas de quien no sabe, como si no supiese nada, para que la audiencia pueda... Entonces, Dale. para darte primero, para empezar a contestarte, te voy a dar una imagen, que ya te la habrás escuchado, la doy bastantes, así que también está en mis videitos, la tengo que haber dado, pero es una imagen que a mí me gusta muchísimo, que da un gran filósofo y muy querida persona que se llama Ervin Laszlo, y él habla del ser humano como una torre. Esta torre tiene 5 aberturas que son los 5 sentidos. ¿Sí? Y a través de los 5 sentidos percibe la realidad, esta realidad, ¿sí? Pero nos recuerda que esta torre también tiene una terracita ahí arriba, y esa terracita tiene un piso que es corredizo, quiere decir se puede abrir. Y ese piso corredizo, eso que podemos percibir a través de esa terraza, esa es la percepción de la otra dimensión, la dimensión atemporal. Wow. ¿Y qué es lo que dice él? Y después también hay otros científicos que prueban esto con experimentos, todo lo que vos quieras está dado ahí, que es la realidad donde está toda la información de todo lo que pasó en la historia. ¿Por qué? Porque es el plano fuera del tiempo. Entonces, en el plano del tiempo no hay antes y después. En el plano fuera del tiempo es como una especie de presente absoluto. Entonces, contanos Luz, un ejemplo, porque acá tengo preguntas de personas, por ejemplo, ¿cómo basan qué pasa en la constelación? ¿Qué pasa durante un taller de constelaciones? Y contanos un ejemplo de cómo este otro plano empieza a aparecer. O sea, yo lo viví en mí misma un montón de veces, pero quiero que lo cuentes vos. Bueno, primero digo que en este plano está toda la información. Como vamos a trabajar con el sistema familiar de una persona, que es la que viene a traer su problemática al taller. Entonces, primero digo, las constelaciones hay personas que las hacen individuales, las hacen con cosas, yo no, a mí me gusta como ritual, como te decía antes, así que yo la he hecho siempre, solamente he participado y la he hecho en talleres con muchas personas, y por muchas personas digo de 10, y una vez estuve en el Teatro Astral cuando dio un taller Hellinger y había 2.000 personas, no sé cuántas había. Sí. No importa. Lo que quiero decir es que es un taller con muchas personas y, y la idea es que lo que se va a presentar, a ver ahí, lo que va a mostrar ese campo que se arma, ese espacio sagrado, si querés, que se arma, lo que nos va a mostrar ahí es información de ese sistema que nos pueda servir, ¿ok? Porque partimos de que toda la información está ahí presente, en ese plano fuera del tiempo. ¿Cómo pescamos ese plano fuera del tiempo? Abriendo la terracita esta que te decía. Que entre paréntesis, los niños la tienen requete abierta, ¿sí? Y requete. Cuando el niño fue, de 2 años, fue y le tocó la panza a la mamá y le dijo, mamá, bebé, yo le dije, vos antes te vas a hacer el debatez porque el bebé está. ¿Por qué? Porque la información está y el chico la ve como si estuviera viendo, no sé, esa silla que tengo por ahí. La ve, la percibe, digamos, la percibe. ¿Tá? Sí, porque pasan cosas increíbles, increíbles en los talleres. Entonces, vamos a este taller. Entonces, yo te doy un ejemplo. Yo estoy coordinando el taller y vos sos la persona que viene y levanta la mano y dice, a mí me gustaría constelar algo mío. Y entonces yo en general tengo que explicar que yo no elijo, esta me gustó y le voy a decir a esta sí que constele. Cuando alguien me dice, yo voy a poder constelar, yo contesto, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque la información me viene en ese momento, porque la información va a estar presente en ese momento, porque yo voy a saber quién tiene que constelar sin saber por qué lo sé, porque no es un proceso racional, ¿sí? Totalmente. Es un proceso de confiar en la energía del campo, lo llamamos, ¿sí?
Ujú. Entonces, suponete que algo del campo me hizo mirarte a vos y decirte, vos vení, sentate acá. ¿Y sabés por qué después pilas de veces era que tenías que ser vos? Porque resulta que la temática que vos traes, o casualidad, tiene que ver con varios de los que habían levantado la mano, por ejemplo, muy frecuente, ¿no? Claro. Entonces vos me decís, quiero trabajar tal tema. Entonces, yo quiero ver yo no tengo ni idea de vos, no sé nada de tu historia, ni te pregunto mucho, no sé de dónde venís, no hago lo que hubiera hecho en un consultorio, en donde empiezo a investigar, a Obvio. ver de dónde venís, qué sistema es y qué te pasó cuando eras chiquita, ¿sí? Acá Mm. no. Entonces, acá lo único que te hago es, primero, a todo el grupo le hago un centramiento. ¿Qué quiere decir? Una especie de mini meditación, si querés, cualquier ejercicio que tiene que ver con abrir esto. Con eso tiene que ver. Por eso me parece tan importante la imagen, porque nos ayuda a Mm. entender. Mm. Entonces, Mm. con eso voy a dar por sentado que la mayoría de estas personas, algunas no pueden, porque a lo mejor son muy racionales y no pueden dejar de pensar y eso, pero la mayoría de las personas están dispuestas para recibir la información. La Sí, es información impresionante. que necesitamos y que yo necesito para ir viendo, para resolver tu problema. ¿Ok? Entonces, te hago elegir una, dos, tres, cuatro personas según las que me parezca que tengan que tu mamá está tomada por alguna historia De allá antes. y que no está pudiendo estar presente en el Mm. sistema para vos. Mm. ¿Mm? Mm. Que no pudo Sí, estar es presente increíble. tema para Mm. vos. ¿Eh? Mm. Entonces, se va trabajando esto como para reparar eso, y la persona que te representa a vos por ahí está tratando de que su mamá le dé bolilla haciendo morisquetas y cosas y todo, y no logra que su mamá le dé bolilla. ¿Entendés? Mm. Mm. Entonces, se trabaja, y este es el ritual chamánico, ¿sí? El Mm. ritual, ¿por qué? Porque estamos trabajando ahora con lenguaje simbólico. ¿Ah? Simbólico. ¿Eh? Mm. El símbolo acá es que vamos a Mm. reparar este vínculo que quedó herido, porque esa mamá, por un tema de ella, de su pasado, a lo mejor vio a alguien morir en la guerra, qué sé yo, no sé, cualquier cosa muy dolorosa generalmente, ¿tá? Mm. Se quedó Mm. tomada por algo y no pudo Mm. estar disponible para vos. Mm. Y entonces vos te quedaste medio colgada ahí y tus problemas de hoy, que pueden ser laborales, que pueden ser de pareja, que pueden ser que no te quedas embarazada para tener hijos, un montón de cosas pueden tener que ver con eso. Desde la lógica suena disparate. Se los tomo a todos los que nunca estuvieron, porque a mí me pasó lo mismo. Yo la primera vez que fui a ver una constelación, salí con una soberbia, confieso, diciendo, ¿qué divague esto? Así, ¿eh? Así, ¿qué divague? Mira, Me volví mira. a mi casa, pero me quedó algo dando vueltas, Mm. obviamente. Mm. Mm. Volví y la otra vez que fui me llamaron a mí para ser representante de alguien. Mm. Y lo que pasó en mi cuerpo y lo que yo sentí todo, no me quedó otra que volver a un lugar mucho más humilde y decir, wow, todas las cosas que no sé, ¿entendés? Y que suceden. Y Mm. que suceden. Entonces, esto es lo que nos brindan la posibilidad de reordenar un sistema que se desordenó en algún momento a través de un ritual específico que nos conecta con toda esa información que está en la otra dimensión para ordenar algo y que vuelva a fluir esa energía de vida y que te permita a Lindísimo. vos conseguir tu trabajo o arreglarte con la persona que fuera o lo que fuere. ¿Entendés? Lindísimo, Luz. Ahora, Quiero solo preguntarte una cosa más. Hay mucha gente que tiene temor de asistir a una constelación. ¿A qué se debe? bueno, primero, cada uno se lo tendría que preguntar a sí mismo, Claro, ¿sí? sí, Miedo a qué tengo. Muchas veces tiene que ver a encontrarme con cosas que ya intuyo, claro, ¿sí? Cosas que claro. intuyo que son fantasmas, secretos, temores, limitaciones. Y a lo mejor me da miedo verlos, ¿sí? Pero me Ujú. parece que es bien importante que cada uno, y ¿sabés lo que yo hago? Si alguien se anima a ir a un taller y me dice, la verdad que tengo un miedo bárbaro, le digo, vení, sentate acá al ladito mío, elegí a alguien de toda esta gente que te Mm. represente a vos. Y ahora Mm. elegí a alguien que represente al miedo. Y vamos a ver qué nos muestra el campo.
Ah, ¿entendés? buenísimo. Qué ¿Eh? bueno, qué Entonces ella se bueno. va a enterar de a ver qué es lo que este miedo, que es un síntoma, está mostrando, que no lo Claro, vemos. ¿Tá? claro. Ahora, uno diría, como estas cosas, evidentemente, vos decís, wow, pero medio injusto que yo ahora tenga temas de cosas que le pasó a mi bisabuela, la verdad. Mm, ¿Eh? mm, Y yo digo sí. mm. ¿Por qué? Porque resulta que el sistema familiar tiene su propia alma, su propia inteligencia, y esa Ujú. inteligencia está al servicio de que el sistema funcione. ¿Eh? Qué bárbaro. Ejemplo, es como un equipo de fútbol. Mi sistema familiar expandido, un equipo de fútbol. El alma es el director técnico. ¿Al director técnico le importan los jugadores? No. Le importa que su equipo juegue y gane. ¿Y? Oigan, claro, El alma del sistema es ese director técnico. Ese claro. director técnico que le importa que el sistema pueda procrear para mantener la especie, digamos, pero pasar la vida con amor. Eso es lo que Divino. quiere el director técnico, que es el alma del Divino. sistema. Y el alma del sistema no se siente como mi propia alma individual, no. El alma del sistema se ve en sus efectos. ¿Y qué ve en sus Claro. efectos? Que el director técnico que vio que en esta generación se murieron unos chiquitos por una enfermedad terrible, ponele, y quedó un dolor enorme, de lo cual nunca más se habló de esto. Y acá hay algo excluido. El director técnico sabe que para que el sistema fluya tiene que incluir esto acá. ¿Eh? Y Wow. entonces aparece acá una, una chiquita que la pasa mal porque tiene una enfermedad cuando es chica, ¿sí? Y va creciendo y cuando es grande se ocupa de un montón de chiquitos que tienen esa enfermedad, por ejemplo. Y lo incluyó en el sistema. Luz, vos me pediste que te avise 10 minutos antes, pero te quedan nada más que 7 minutos. Y antes que hagas el ejercicio, yo le quiero decir a toda la audiencia, porque no la quisiera cortar a Luz con su ejercicio, que yo voy a escribir abajo, este video queda en mi feed, o sea, en el cuerpo de mi Instagram, ¿ok? Lo van a poder ver en poco tiempo en mi YouTube y voy a escribirles abajo y se los digo ahora. Es @luzsaldívar.psicóloga. Ahí la encuentran a Luz y le hacen todas las preguntas que quieran. ¿Ok? Y ella las va a poder guiar, dónde ir, cuando sea presencial, seguramente hará ella también. Veremos, pero acuerden, luzsaldívar.psicóloga, ¿ok? Sí, Saldívar con Z. Saldívar con Z, o sea, Luz Saldívar con Z punto psicóloga, ¿ok? Entonces ahora Luz, hacemos el ejercicio porque no te quiero cortar, ¿no? Porque Ahora, invito a los que quieran, por supuesto, a hacer un pequeño ejercicio que es muy básico para nuestra mirada de constelaciones. Los que puedan se ponen de pie, los que no se quedan sentados y cerrando los ojos, tomar unas respiraciones bien profundas, exhalando lentamente, 2 y 3 veces. Y ahora quiero que se imaginen detrás suyo, a su derecha, parado a su padre biológico. No importa si está, si no está en esta vida, si tuvieron buena relación, mala relación, no importa. Que esté ahí parado su padre biológico, detrás del hombro derecho. Y detrás del hombro izquierdo, su madre biológica. Y detrás de ellos, el padre y la madre de este papá, el padre y la madre de esta mamá, sus abuelos, sus 4 abuelos. Y detrás de ellos, los padres de cada uno, los bisabuelos. Y así vayan imaginándose todos los ancestros, atrás de cada uno varias generaciones, como si se abriera una gran V corta, cuyo vértice está en la persona de cada uno de ustedes.
Y ahora los invito, los que están parados, que lo hagan físicamente y los otros mentalmente, a darse vuelta y mirarlos. Mirarlos con el ojo mental y miren esa enorme cantidad de seres humanos, con sus alegrías, sus tristezas, sus experiencias todas diferentes, y solo imaginen por un momento todas las cosas que tuvieron que pasar para que yo esté hoy, aquí y ahora, díganselo así, todo lo que tuvo que pasar para que yo esté aquí y ahora, hoy. Y ahora bajan un poco la cabeza en señal de reverencia, en señal de honrar, y al mismo tiempo esa honra abre el chakra corona, esa energía, ese centro energético en el centro de la cabeza, para recibir toda esa fuerza de vida que ocurrió antes de que ustedes estuvieran aquí, posibilitando que ustedes estén aquí y ahora. Y así honramos a nuestros ancestros. Y traten de ver si pueden sentir en el corazón y decir gracias. Y ahora se vuelven a dar vuelta y vuelven a sentir toda esa fuerza de vida detrás nuevamente. Y traten de ver si pueden sentir a sus espaldas esa energía vital que tiene todo que ver con ustedes. Ejercicio que a veces, nada más que con el padre y la madre, se los recomiendo hasta a los chicos cuando van a dar un examen, por ejemplo. Imagínatelo a tu papá parado atrás tuyo, en el hombro derecho, a tu mamá atrás, porque eso te da fuerza. Aunque estés enojadísimo con tu papá y tu mamá, no tiene nada que ver, le digo. Esto corre por otro carril, el emocional, ¿sí? Entonces, esta fuerza, y nos sirve hacerlo hoy, que necesitamos mucha fuerza para seguir adelante en esta circunstancia, no solamente personal y familiar, también de nuestro país como sistema, que bastante pata para arriba está, y como planeta Tierra también bastante pata para arriba está. Necesitamos mucha fuerza para poder estar y empezar para ordenar lo propio, es nuestra gotita de arena, o nuestra gotita de agua, o granito de arena mejor, para ordenar los sistemas a los cuales pertenecemos. Luz, infinitas gracias. Gracias a vos, Tina, por la oportunidad. La verdad que este ejercicio lo hice varias veces y parece mentira que haciéndolo así, ¿no? En un vivo, llega la energía igual. O sea, te doy infinitas gracias porque se va a cortar en cualquier momento. Gracias y haremos más, porque yo creo que es muy importante traer todo esto en este momento, como vos decís. Es siempre importante, pero ahora especialmente importante. Bueno, ¿Estás de gracias acuerdo? por la oportunidad, Tini, gracias por la oportunidad, porque a mí también me parece importante y me da mucho placer poder compartir todo lo que he ido aprendiendo de mis millones de maestros a lo largo del camino. Así que gracias a vos.